16:05 en Chile, 22:05 en España, el momento que hemos pensado para ya iniciar oficialmente esta primera charla, ¿cierto? Les voy a dejar con Natalia Gárate, mariposa que mutó, se transformó y tuvo un proceso abrupto y que hoy día no solamente va a ser una mariposa. Ahí vamos a ver qué será. Adelante, Natalia. Gracias. Gracias, mi león. Yo a esta altura ya no sé qué animal soy, pero bueno, está bien, ¿no? Está bien ser parte de la jungla. Y hoy día los queremos invitar a un nuevo viaje, porque contarles a nuestros invitados, a José Ignacio y Elisa, que este grupo que ustedes ven acá se la pasa viajando. Entonces, dentro de todos los viajes que hace, busca la sostenibilidad, pero también busca aprendizaje. Entonces, el día de hoy vamos a iniciar una nueva etapa de viajes que tiene que ver con esto del Design Lab que estamos viviendo en esta escuela TGREDES 2021 y que trae muchas temáticas re importantes y que nos mueven, nos movilizan. Y hoy día vamos a tratar con ustedes desde el individualismo a la colaboración, pero en las comunidades, y tenemos para ello la grata compañía de Elisa Rodríguez y José Ignacio Artillo, que nos van a hablar de la experiencia que traen estos últimos años trabajando en un programa que ellos están promoviendo en el Instituto Andaluz de Administración Pública y que tiene que ver con la colaboración expandida. Entonces, brevemente contarles para introducir el tema, ¿no?, que tiene que ver con impulsar modelos de trabajo colaborativos, con tener una mirada a organizaciones tal vez lo más horizontales posibles, ¿cierto?, y agilizar los desafíos de conocimiento y mejoras de servicio de diferentes instituciones del ámbito público. Así que acá vamos a tener una mirada distinta tal vez de lo que puedan vivir o haber vivido a lo mejor algunos de nosotros. Sobre todo, tratar de conectarlo en un tiempo complejo, ¿no? Entonces, el viaje va a tratar de eso el día de hoy. Y para comenzar este viaje, como siempre, que va a estar bien movido, ¿cierto? Y bien dinámico. Elisa y José Ignacio nos van a ir contando y vamos a iniciar esta charla junto con Edna con una lluvia de ideas, ¿cierto, Edna? Que vamos a partir invitando a abrir un poco, ¿no? Y a expandir la conciencia. Sí, muchas gracias, Nati. Bueno, nuevamente muchísimas gracias por estar acá brindándonos su tiempo. Para nosotros es muy valioso escucharles. Así que en este momento vamos a empezar con un Menti que les acabo de pasar en el chat. Y si me permiten compartir la pantalla, vamos a empezar a ver estos resultados aquí. En el URL que pasa en este momento, pues pueden ingresar directamente. Y la idea es que meditemos un poquito y que contestemos esta pregunta clave para nosotros. ¿Cuáles son las palabras clave para que exista colaboración entre las personas? Pueden ingresar directamente en el URL y si, bueno, quieren ingresar por la manera menos rápida, pueden ingresar el código que está también mostrándose en la pantalla. Si alguien tiene dificultad de ingresar al link, pues puede escribirnos y tratamos ahí de ayudarnos un poquito. Bueno, ahí empiezan a verse las siguientes palabras: fraternidad, reciprocidad, confianza, fraternidad, respeto. Excelente. Vamos a ver hasta que se quede un poquito quietito. Y les dejamos con esto igual abierto al espacio. ¿Listos para escucharles? Muy bien, bueno. Yo, primero que nada, muchas gracias, ¿no? Ahora, antes de entrar a hablar del Menti, ¿no? Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias a Cristian, a Pato, a Elena,
por invitarnos y a vosotros por recibirnos, ¿no? Estamos aquí en la hora en que cierran los bares en España, con el tema de la pandemia, y estaba pensando, mientras que veía a gente que iba llegando cada uno de un sitio, de Chile, de Ecuador, de España, de Francia, me estaba acordando de una pequeña anécdota y ahora entramos con el Menti. Digo por si os sirve esta pequeña anécdota para entrar también un poco en dinámica, ¿no? Fijaros, ahora en Sevilla estaríamos en ferias. Las ferias son las fiestas por excelencia de la ciudad de Sevilla. Y en las postales turísticas de la ciudad y en lo que se comenta de la ciudad, lo que se habla es del olor del azahar, de las flores, de los naranjos que llenan la ciudad. Y hay ahora mismo una situación que es un problema, porque esa postal turística del aroma del azahar, de las flores, de los naranjos, esa postal turística corre riesgo de perderse porque hay una pandemia que ataca a los cítricos y que pone en peligro todos los árboles de la ciudad. A raíz de esa pandemia se ha puesto en marcha un plan en el que se plantea que hay que diversificar el arbolado de la ciudad, porque a corto plazo, a medio plazo, si esa pandemia progresa, la ciudad se quedará sin árboles y se volverá un entorno irrespirable, aparte de perder el tema del azahar. Y hay una batalla en la ciudad porque hay gente que se resiste a perder la flor y el árbol por excelencia de la ciudad en beneficio de esa diversificación. Y una cosa que estaba pensando yo al ver llegar gente de cada sitio, pensaba que está sucediéndonos algo parecido en el mundo y que está sucediendo en muchos planos. E igual que perdemos biodiversidad, estamos perdiendo ideodiversidad, es decir, la capacidad de los grupos humanos para generar ideas diversas. Estamos entrando en dinámicas que no hacen sostenibles la generación de diversidad de pensamiento. Y quizás uno de los grandes desafíos de la colaboración es ese conocimiento que se construye en las fronteras del roce humano entre personas en ámbitos de calidad convivencial capaces de generar a través de la conversación ideas diversas. Igual que los naranjos necesitan un entorno sostenible, igual que la arboleda de la ciudad, donde produzca esa mezcla y esa biodiversidad capaz de asumir, de abordar los desafíos de un tiempo complejo, igual sucede con las organizaciones humanas, ¿no? Y lo pensaba mientras que veía que cómo llegamos y pensaba, qué bien, a las 10 de la noche, en un tiempo que sería feria en la ciudad, nos encontramos en un entorno de personas que proceden de sitios distintos, que traen intereses distintos y que nos permite generar un espacio convivencial de conversación capaz de crear una propia ámbito de ideodiversidad o de ideas diversas, ¿no? Y por eso es por lo que estaba agradecido fundamentalmente a esta propuesta y me parecía tan bonito en esta hora de la noche tan poco usual para nosotros estar aquí con vosotras y con vosotros, ¿no? Y ya con esa entrada, ¿no? Que tenía que ver con esa vivencia, quería comentar algo de lo que hemos visto en este Mentimeter. Si podemos volver a verlo, había una cuestión, vamos a intentar hacer una charla lo más amena posible para que tengamos más tiempo, además, para conversar después, ¿vale? Aquí tenemos el Mentimeter, ¿no? Más allá incluso del contenido, antes de entrar en el contenido, porque la charla es del individualismo a la colaboración. La pregunta que me gustaría dejar en el aire es ¿qué es lo que hemos hecho en este breve momento para cumplimentar este Mentimeter y llegar a este mapa? Y lo que hemos hecho es que alguien nos lanzó una pregunta y cada persona, desde su reflexión individual, aportó algo a este mapa colectivo que nace aquí. Y después alguien, que en este caso soy yo,
tiene la posibilidad de convertir esto en el relato colectivo de este grupo. Es decir, en teoría, hemos ido de lo individual a lo colectivo a través de un proceso de colaboración. Digo en teoría porque probablemente lo que hemos abierto es una dimensión de lo colectivo y una dimensión de la colaboración. Pero probablemente en este ejercicio faltan elementos para que sea un proceso de colaboración plena y para que sea un proceso de construcción colectiva de conocimiento por parte del grupo que está aquí. ¿Cuáles son las cosas que faltan? Digo, como entrada para intentar explicar lo que nosotros estamos haciendo a partir de ahí. ¿Cuáles son las cosas que faltan? ¿O qué elementos son significativos en la dirección de un proceso, efectivamente, con elementos que no están? La primera cosa que tenemos es que la pregunta la hemos hecho nosotros. Y el grupo lo que ha hecho ha sido aportar a la pregunta que nosotros hacemos. Y la segunda cosa es que el relato lo devuelvo yo. El relato no es propiedad del grupo todavía. Entonces, estamos en un proceso de aportación y de colaboración, pero en una dimensión menor de la colaboración y una dimensión donde generamos algo colectivo, pero que probablemente le faltan elementos para que lo colectivo pase a ser común, pase a ser parte de lo común del grupo. Esto es un factor fundamental, a nuestro entender, en los procesos sociales de nuestro tiempo. En España, yo no sé si en el resto de países ha sucedido igual. Cuando la pandemia se produjo un efecto muy significativo, que de pronto, con la gente confinada en las casas, muchas personas se asomaban a los balcones de sus casas y ofrecían algo que consideraban que podía ayudar a vivir ese tiempo de encierro a la gente. Quien sabía cantar, cantaba, quien sabía hacer música, la hacía, o quien simplemente aplaudía. Cada persona desde su balcón aportaba algo, como lo que hemos hecho aquí. Pero ¿quién era el propietario del relato que se construía en cada calle, en cada barrio, en cada ciudad, de ese relato colectivo que hacía que la gente se estuviera asomando? ¿Quién era propietario de ese relato? ¿Cuál era el sentido colectivo común de ese relato? Esa era la pregunta que se me venía a la cabeza cuando estábamos rellenando este menti de palabras tan significativas y tan potentes para hablar de colaboración, que efectivamente tiene que ver con la reciprocidad, que efectivamente tiene que ver con la confianza, con mucha fuerza. Si no confiamos, no vamos a formar parte de un proceso colaborativo, vamos a disminuir nuestra energía para formar parte de él. Si no existe reciprocidad, no vamos a entrar en dinámicas de interacción, que son las que favorecen que la conversación sea generadora y produzca sentidos y conocimiento. Si no existe empatía, no es posible sostener las conversaciones en un clima de convivencialidad donde el conocimiento y la aportación de unos y de otros pueda encajarse. Es decir, todo eso que decís efectivamente es esencial en los procesos de colaboración. Pero más allá de los mensajes, más allá de los contenidos, dentro nuestra hay determinadas pautas de colaboración, de lo que entendemos por colaboración, que tienen que ver con pautas, gestos y comportamientos culturales, que tienen que ver con esto que acabamos de hacer y que decía antes. Más allá del contenido, hay una práctica cuando colaboramos. Más allá del contenido, hay un relato cuando colaboramos. Entonces, ¿qué elementos harían que este ejercicio que hemos hecho con Mentimeter fuera un ejercicio pleno de colaboración esencial y no anecdótica? Porque eso es otra cosa que nosotros distinguimos. Entendemos que hay colaboración esencial y hay colaboración anecdótica. La colaboración esencial es cada vez más gente pensando, construyendo y aportando de manera colectiva para temas esenciales de esas personas. La colaboración anecdótica es cada vez gente participando en procesos que no son esenciales para la vida, para los cambios que se tienen que producir en los grupos, en las organizaciones
o en las instituciones, ¿no? Entonces, ¿qué faltaría en este ejercicio que hemos hecho? Hay como 3 cuestiones fundamentales que faltarían en este ejercicio. Una, la apropiación del proceso. La colaboración es plena cuando las personas deciden el sentido de su proceso colaborativo y cuando las personas son las que deciden cómo se configura el relato final. Eso es un elemento esencial, entendemos, para que la colaboración sea plena. La apropiación del proceso. Nos apropiamos del proceso, construimos el relato, decidimos el sentido que tiene la pregunta que hacemos y el resultado final que hacemos. Un segundo elemento que tiene que ver con eso es lo que nosotros llamamos la intencionalidad compartida. La intencionalidad compartida es que las personas que están elaborando este mapa de palabras comparten intención. Es decir, 4 personas pueden estar en una sala sentadas en el suelo y las 4 personas están haciendo cosas distintas. Una persona está meditando, otra persona puede estar dibujando, están haciendo lo mismo, pero no comparten la intención. No comparten la intención, el sentido de lo que estaban haciendo. Para que haya verdaderamente proceso de colaboración, tiene que haber un alto grado de intencionalidad compartida. Decirle a alguien, colabora conmigo, tiene un grado de intencionalidad, pero es intencionalidad menor. Construir con alguien el proceso de colaboración desde el punto de partida tiene un altísimo grado de colaboración. Sí estamos hablando ahí de intencionalidad compartida. Y el tercer elemento que entendemos que es esencial es lo que llamamos la calidad convivencial. La calidad convivencial, hay un pedagogo y sociólogo chileno que se llama Ivan Illich, que probablemente conocéis muchos de vosotros mejor que nosotros, que escribió un libro que se llama La convivencialidad. En ese libro de la convivencialidad, él ya anunciaba que la convivencialidad es a los sistemas humanos lo que es la sostenibilidad es al medio ambiente. Es decir, si queremos que los grupos humanos sean capaces de producir conocimiento, interactuando entre ellos y generando contenidos eficaces para la solución de sus problemas, tiene que haber un clima de calidad convivencial que favorezca la conversación, que favorezca la posibilidad de que los grupos interactúen, etc. Al hacer este Menti, probablemente había elementos que nos faltaban y que tienen que ver con eso, con esas cosas. Cuando nosotros hablamos de principios para la colaboración, entendemos y queremos que son esenciales estos de los que estáis hablando, pero consideramos que tiene que haber otros que refuercen esas ideas de intencionalidad compartida, de copropiedad y apropiación del proceso por parte del grupo y de calidad convivencial. Entre esos principios que entendemos que serían esenciales que los tuviéramos para que un grupo tenga esa dimensión plena de colaboración, para ir del individualismo a la colaboración plena, no del individualismo a la colaboración plena, es decir, del individualismo a lo colectivo y de lo colectivo a lo común, hay varios de estos principios que son fundamentales. Uno de ellos es la existencia de una necesidad sentida y compartida, verbalizada de manera colectiva en el punto de partida del grupo. Nosotros entendemos que los grupos... Perdona, un momentito, José Ignacio, perdona, pero no puedo compartir pantalla. ¿Me podéis habilitar? Habilitada, querida Elisa. Todo listo ya. Para lo que está diciendo José Ignacio, gracias. Perdón. Vale, tengo que decir que yo estoy hablando en nombre de mi compañera Elisa y mío, que todo esto es el producto de un trabajo de los dos durante años y que me toca a mí hablar porque es tarde por la noche, pero que es un tema de los dos. Entonces, lo que estaba comentando es que hay una serie de principios que nos permiten desarrollar esa intencionalidad compartida, esa apropiación del proceso y esa calidad convivencial. Una serie de principios para que los grupos puedan pasar de lo individual a lo colectivo y abordar en comunidad, como decimos ahí, resolver en comunidad los problemas o las
o los desafíos que se plantean los grupos. Decía que uno de los principios fundamentales es ese de la necesidad compartida, una necesidad que quema entre las manos. Si en un grupo de partida hay un espacio de conversación donde se pone en valor y se formula de manera colectiva esa necesidad, el grupo ha dado un paso muy importante. Fijaros, yo siempre cuento aquí una pequeña anécdota, un pequeño gag, una pequeña broma del mundo del circo que creo que es muy significativa respecto a esto. No sé si la conocéis, es una broma que además aparecía ya en textos antiguos. El circo está a oscuras, hay un foco de luz iluminando el centro, hay un payaso que está dando vueltas alrededor del foco de luz mirando al suelo como buscando algo, pero en el suelo no hay nada. Se acerca al otro payaso y lo empuja y le dice, oye, ¿qué haces aquí? Llevas una hora dando vueltas y estás perdiendo el tiempo. Y el otro payaso le dice, es que he perdido las llaves de casa y las estoy buscando. Ya, pero aquí no están, aquí no hay nada en este círculo de luz. Y dice, claro, no hay nada, pero yo busco dónde está la luz. Ese pequeño gag del mundo del circo refleja un elemento fundamental de lo que son los grupos colaborativos que se han adueñado de su proceso. Los grupos colaborativos que se han adueñado de su proceso empiezan buscando no dónde está la luz, sino que cogen el foco del circo y lo desplazan a las zonas oscuras del circo para iluminar las zonas oscuras e identificar los problemas que verdaderamente les preocupan y dónde están los saberes con los que tienen que responder a esos problemas. Ese es el punto de partida de las necesidades. Nosotros entendemos, la mayoría de las veces, las instituciones y las estructuras jerárquicas de las organizaciones señalan los problemas. Las comunidades, los grupos que trabajan desde un sentido colaborativo pleno, cogen el foco, se acercan a donde está el foco y lo mueven hasta encontrar el problema que verdaderamente les interesa, les preocupa y les quema entre las manos. Y también los saberes que les queman, que les pueden ayudar a solucionar esos problemas. Entonces, una primera cuestión de un modelo de colaboración plena en comunidad sería ese de los problemas que quedan entre las manos, de las necesidades sentidas por parte del grupo. Eso nos faltaría en ese Mentimeter que hemos hecho. Nosotros hemos lanzado una pregunta, el punto de partida de un grupo en un proceso de colaboración que quiere ir de la aportación a lo común y a lo colectivo, sería que la pregunta hubiera sido definida por el propio grupo y construida por el propio grupo. Un segundo principio de los procesos colaborativos, Elisa, si puedes, para no ir diciendo yo, el siguiente, no. A ver, para ir diciendo los mismos que tú vas. A ver. Un segundo de los grupos colaborativos, plenos, es el tema de la voluntariedad. Frente a lo que son los equipos de trabajo, frente a lo que son las comisiones de trabajo, a donde podemos llegar por adscripción, a donde podemos llegar porque nos han dicho que tal, en las comunidades, en los grupos colaborativos, hay una voluntad expresa que se formula en voz alta, consensuando expectativas e intereses y maneras de ver las cosas desde el principio por parte de las personas que forman parte de los grupos colaborativos. Por eso los grupos colaborativos tienen un mayor nivel de eficacia que otro tipo de comisiones, grupos, equipos, formas de organización más jerárquicas. Un tercer elemento es que llamamos la conexión entre pares. En los grupos colaborativos que trabajan en esa dimensión plena horizontal, lo que tenemos es que la gente se trabaja de manera horizontal entre iguales. Aquí hay un elemento también muy importante, porque significa que el compromiso de formar parte del grupo no es con un superior. Son compromisos entre iguales y eso fortalece más la dimensión del trabajo que los compromisos que se tienen con estructuras jerárquicas o con... En el modelo en el que nosotros hemos ido siguiendo es importante la existencia de un cierto respaldo
o consenso institucional. Esto se puede traducir de muchas maneras en función de qué grupo, pero sí es verdad que hay que construir consensos que permitan que lo que se está haciendo tenga después sentido, tenga utilidad, etcétera, ¿no? Otro elemento fundamental es que en los procesos colaborativos de los grupos, de las comunidades, de los grupos de los que estamos hablando, el proceso de conocimiento es un proceso de construcción de conocimiento a partir de la puesta en valor de los saberes que existen ya en un grupo. Es decir, cada persona del grupo sabe algo y buscamos herramientas que faciliten el proceso de construcción colectiva de conocimiento, ¿vale? Y por resolver es poner en valor el conocimiento de las personas a partir de las prácticas. Por resumir un poco, un último elemento es el tema de la copropiedad. En los grupos colaborativos, de trabajo colaborativo horizontales, en las comunidades de práctica, la gente es copropietaria del proceso. No de partida muchas veces, donde a lo mejor es una persona quien tiene el liderazgo y convoca al resto de las personas, sino que el proceso de copropiedad es algo que se va conquistando a partir de la distribución de roles, a partir de la definición compartida y formulación compartida de objetivos y del propósito. Y esos son otros dos elementos fundamentales. Las personas de la comunidad tienen la capacidad de explorar y producir sentidos propios y dentro de la comunidad y construir su propio relato en los grupos horizontales de naturaleza colaborativa, como decíamos, ¿no? En eso me acordaba, hay un pequeño libro que se llama 6 propuestas para el próximo milenio, de Italo Calvino. Él hace 6 propuestas para la poesía, pero son 6 propuestas tan potentes que son válidas para cualquier ámbito de la vida, ¿no? Y él decía, me acordaba ahora al hablar de esto, él decía que hay, diseñó las 6 propuestas y él decía, la primera propuesta es la levedad, el tiempo que viene será el tiempo del valor de lo pequeño. Hemos creado estructuras tan difíciles y tan rígidas para la vida que lo que tendrá valor será lo pequeño. Y decía como segunda característica la conectividad, es decir, lo pequeño que es capaz de conectarse con lo pequeño para generar sentidos propios, sentidos colectivos, sentidos que no vengan definidos desde arriba, ¿no? Eso un poco tiene que ver con esto que comentaba. Bueno, estas características nosotros las resumimos en un triángulo que lo llamamos el triángulo de la colaboración. En este triángulo tenemos, lo interesante es que para que haya un proceso de colaboración pleno tienen que darse los 3 elementos del triángulo. El primero tiene que ver con el querer. La gente participa y colabora en un proceso determinado porque tiene motivaciones, porque tiene intereses, porque le gusta estar ahí, porque hay gente que le interesa, porque el problema le preocupa, es decir, por distintas motivaciones, pero tiene que querer para participar de manera plena en un proceso de colaboración y para ir de lo individual a lo colectivo y a lo común. En un segundo ángulo del triángulo tendríamos el saber. No solamente hay que querer, sino que tenemos que tener conocimientos, tenemos que tener información. Puede haber gente que quiera, pero no tiene ni conocimientos ni información, o ni siquiera, porque hay procesos grupales donde es muy interesante gente que no tiene conocimientos sobre el tema, pero es capaz de ayudar con sus preguntas a enfocar al resto del grupo. Bueno, pues ni siquiera tiene esa mapa situacional del grupo y de los conocimientos del grupo que le permite hacer esas preguntas claves, ¿no? Es decir, primero querer, segundo saber, pero el tercer elemento es poder. No basta con que alguien quiera, no basta con que alguien sepa, hay que poder, en el sentido de que tenemos que tener herramientas y cauces que faciliten el proceso de participación, de colaboración. Si no tenemos esas herramientas y esos cauces, si por ejemplo hemos organizado un grupo de trabajo, pero ese grupo de trabajo está condicionado por el conocimiento de determinadas herramientas digitales y hay gente del grupo que no las conoce, no va a poder formar parte del proceso. Siempre decimos que cuando en un grupo se ha debilitado el proceso de colaboración, tendríamos que mirar cuál de estos 3 elementos se ha debilitado. Si estamos teniendo problemas en el campo de las herramientas y de los cauces que hemos elegido, si estamos teniendo problemas en el campo de las motivaciones porque han cambiado y se han modificado desde cuando empezó el grupo a cuando fue evolucionando, o si han cambiado
en el campo del saber y de los conocimientos. Ese es un poco el esquema de funcionamiento, los principios en los que se basa el programa que nosotros hemos activado, que se llama la colaboración expandida. Principios que tienen que ver con la fuerza de los iguales, con la horizontalidad, con la copropiedad, con la capacidad de la gente para producir saberes, para producir contenidos, conocimientos y soluciones a partir del intercambio de saberes en un clima de horizontalidad, apropiándose de lo que sería el sentido, el relato y el propósito del proyecto que se ponga en marcha, o del equipo de la institución. Esto nosotros lo empezamos hace 5 años. Esto lo empezamos hace 5 años en un proyecto que le llamamos en comunidad la colaboración expandida, con el objetivo de extender la cultura de la colaboración, no solo dentro de la administración pública, sino en la relación de la administración pública con los movimientos sociales, con los colectivos y con la periferia de la administración. Es decir, establecer espacios, recursos, modelos que pudieran extender la colaboración para la producción de conocimiento, para la producción de soluciones de cosas. Aquí vemos, cuando nos planteamos todo esto, hablábamos de crear un marco que posibilitara todo esto. Porque decíamos, ¿por qué la gente no colabora en muchos casos? ¿Por qué, a pesar de considerarlo algo imprescindible, no nos encontramos que se extienda este modelo de la colaboración? Y una de las respuestas que nos vino a la cabeza fue la que con tanta fuerza ha aparecido en vuestro Mentimeter. Es imprescindible para que la gente colabore que exista confianza, que exista un marco de confianza. Y hemos ido perdiendo mucho la confianza en los procesos colaborativos por los modelos culturales, de las organizaciones, de las instituciones, y por los modelos culturales de las distintas formas de desarrollo político y social del mundo que hemos ido creando. Aquí hay una paradoja. Al mismo tiempo que todos sabemos que la colaboración se ha vuelto imprescindible, y más todavía en el mundo post-pandemia, si hay una evidencia concreta que ha puesto sobre la mesa la pandemia, que nos ha encerrado a todos en el planeta, en nuestras casas, a velocidad nunca conocida hasta ahora en la historia de la humanidad, si algo ha puesto sobre la mesa es que es la evidencia de la interdependencia. Los problemas están interconectados, también las soluciones tienen que estar interconectadas. Y lo estamos viendo con la pandemia. No hay burbuja que nos salve del contagio a solas. Solamente a través de la colaboración conseguiremos abordar problemas complejos e interdependientes. Bueno, pues en un momento en donde tenemos claro que eso sucede, sin embargo, la contradicción que nos encontramos es que sigue habiendo estereotipos, resistencias, porque el hábitus, la manera de comportamiento durante tantos siglos y sobre todo en nuestro siglo XX, ha tenido que ver con todo menos con la colaboración. En nuestro programa, cuando analizamos todo eso, dijimos, oye, creemos un marco que permita a la gente generar confianza y entrar en procesos colaborativos dentro de las instituciones y con las instituciones, o de las instituciones, con los movimientos sociales, con los colectivos, con las empresas, con las organizaciones. No voy a daros la lata con este marco, si le queréis después entramos, profundizamos en él, pero lo que sí quería comentaros es que con todo esto, con estos principios y este marco de trabajo, surgieron la primera herramienta que nosotros hemos estado desarrollando estos años para impulsar la colaboración, que es lo que llamamos comunidades de práctica. Yo os voy a poner aquí 3 ejemplos concretos de lo que son comunidades de práctica y que nos puede ayudar a entender cómo desarrollan esos principios de la colaboración, ¿no? 3 ejemplos, uno de ellos viene precisamente de la organización ciudadana. Estos son productos de comunidades de práctica, pero los 3 ejemplos tienen que ver con, uno de ellos viene de la organización ciudadana, otro tiene que ver con la empresa privada y uno tercero tiene que ver con la administración pública. Con la organización ciudadana en Madrid, en unos bloques de edificios, surgió un proyecto que se llama La Escalera. Si podéis buscarlo en algún momento después en internet, buscarlo, se llama Proyecto La Escalera.
Y es un proyecto que surge porque es un barrio con unas condiciones sociales con problemas, etcétera, y en una serie de bloques había una comunidad de vecinos y la comunidad de vecinos solucionaba problemas del barrio y de los vecinos, pero problemas como muy convencionales, que tenían que ver con el pagar la luz, el blanquear las fachadas, y había otros problemas esenciales que afectaban a la gente que pasaban desapercibidos y que, sin embargo, la gente debajo de las escaleras de los bloques lo iba poniendo en pequeños post-it. Iba poniendo, la señora del tercero ponía que necesitaba que le ayudaran a bajar la basura porque no podía bajar, porque tenía edad y no sé qué. Y otra persona que necesitaba. Entonces un grupo de jóvenes creó el proyecto de la escalera, que era, mira, nosotros tenemos saberes y recursos con capacidad para resolver todos estos problemas o para ayudar entre todos los vecinos a que se resuelvan estos problemas. Y crearon una comunidad de práctica, una comunidad de saberes de manera horizontal, autoorganizada, para ir abordando esos problemas que iban surgiendo en la comunidad de vecinos y que no eran abordadas por la organización más oficial, que era la propia comunidad de vecinos como entidad. Ese es un modelo. Otro modelo surgió con la petrolera Shell. La petrolera Shell tiene sus plataformas petrolíferas en el Mar del Norte y como hace 20, 25 años, en esas plataformas petrolíferas había un ingeniero y un técnico siempre, una ingeniera y un técnico, y encontraban que les convocaban cada cierto tiempo en Oslo para los congresos, cada año los congresos anuales de la petrolera, y iban allí y veían que no se solucionaban sus problemas, que fundamentalmente en momentos de tormenta se encontraban con problemas serios, se cortaban las comunicaciones y no podían solucionar los problemas de las plataformas petrolíferas. Decidieron entonces crear una comunidad de práctica de ingenieros y de técnicos, las personas que tenían los saberes, al margen del poder establecido de la multinacional, para crear un repositorio de buenas prácticas y soluciones, generando un clima de apoyo mutuo y de intercambio de prácticas entre los técnicos e ingenieros, de manera que cuando tenían algún tipo de problema en las plataformas del Mar del Norte, estos problemas fueran solucionables a partir de ese repositorio. Y un tercer ejemplo, ya dentro en el marco de la administración pública, es un ejemplo de veterinarias de una comarca de España que de pronto vieron como la Unión Europea les cambió la normativa y creaba una situación de inseguridad jurídica a las decisiones que pudieran tomar. Y la Unión Europea había dicho que en un plazo de 3 meses todo el mundo tenía que someterse a esa nueva directiva. De manera que no había información, ni tenían formación esos veterinarios para responder al desafío que les planteaba la Unión Europea en un plazo de 3 meses. Un grupo de esos 200 veterinarios, de esas 200 veterinarias, un grupo de 12 personas crearon una comunidad de práctica, es decir, un espacio autoorganizado, autogestionado, entre iguales, que tienen un problema y tienen saberes para solucionar ese problema a través de herramientas colaborativas y de intercambio para la construcción de conocimiento. ¿Qué es lo que hicieron? Crearon esta comunidad de práctica porque identificaron que entre ellos ya había conocimientos suficientes como para responder al desafío que planteaba la Unión Europea y difundir buenas prácticas entre los 200 o 300 compañeros que se veían en este atolladero. Esta comunidad de práctica elaboró un díptico, elaboró un vídeo y montó una serie de talleres informativos para la solución de estos problemas. Con el tiempo, esos veterinarios siguieron creando más comunidades de práctica porque vieron la posibilidad de solucionar muchos de esos problemas a través de esa gestión del conocimiento que hacían ellos mismos. Quiero decir, nosotros lanzamos este programa con esa idea, extender la creación de grupos colaborativos, comunidades de práctica para la gestión de saberes dentro de la administración pública hace 5 años. En este momento hay como 70 comunidades de práctica de todos los campos, de cultura,
de temas de agricultura, medio ambiente, autogestionadas por profesionales, tienen en todos los casos respaldo de sus responsables, pero son ellos quienes gestionan el proceso de principio a fin y quienes producen el conocimiento y después implementan las soluciones con sus propios compañeros, con sus propias compañeras. Ese sería un poco el modelo que nosotros estamos impulsando dentro de la administración para ir avanzando, como decíais en el título de la charla, de lo individual a lo colaborativo, a lo colectivo, a lo común, como forma de responder a los desafíos de complejidad y de dinamismo del conocimiento en la sociedad en la que estamos viviendo en este momento, donde es imposible de manera fragmentaria responder a esos desafíos. ¿Vale? Eso sería un poco, no sé si Elisa quiere complementar algo, pero sería un poco el planteamiento de nuestro programa de trabajo. Le llamamos la colaboración expandida, porque la idea es extender modelos y recursos de trabajo colaborativo. El punto de partida son las comunidades de práctica, pero lo que nos interesa es la cultura, las herramientas, los recursos de colaboración como elemento sustancial de las organizaciones y de los procesos de gestión del conocimiento, tanto en organizaciones públicas como sociales, como en proyectos sociopolíticos o sociales o socioeducativos o de la naturaleza que sea, ¿no? Nosotros decimos constantemente, hay dos frases que decimos, un poco por cerrar para que entremos en las preguntas o en los rooms que tengáis planteados. Hay dos cosas que decimos siempre. Una, es el programa nuestro habla de la fuerza de los iguales que son capaces de generar sentidos propios, construir conocimiento de manera convivencial, como decía Ivan Illich. Y la otra frase que siempre decimos es un proverbio taoísta que lo pusimos al principio del proyecto y que lo repetimos constantemente y que dice: ancla tu arado en la tierra para que te puedan guiar las estrellas. Entendemos que las comunidades de prácticas parte de gente que con sentido de la realidad ancla su arado en la tierra y que busca conectarse, entrelazarse con otra gente para que a partir de ese sentido de la realidad poder resolver y abordar propuestas y construir sus propios sueños. Ese es un poco el marco y el proyecto, el programa en el que estamos Elisa y yo desde hace 5 años. Muchísimas gracias, José Ignacio. Elisa, no sé si quisieras complementar algo más antes de que pasemos con Edna a las preguntas que ya hay preparadas, ¿no? Bueno, no quiero robaros mucho tiempo. Bueno, primero, antes de nada, disculpadme, pero he tenido un problema al final con la cámara, que no sé qué ha empezado a pasar. Ha empezado a fallar y he tenido que entrar un poco más tarde. Y bueno, nada, ya lo ha dicho todo José Ignacio. Yo espero, si nos queréis hacer preguntas y demás, porque os haya quedado algo un poco en el tintero, pero bueno, principalmente ese es el programa en el que estamos trabajando desde hace años y en el que nos hemos implicado desde el primer momento porque estamos convencidos de que la colaboración es lo único que funciona, con lo cual, bueno, estamos aquí para lo que queráis. Muchas gracias, Elisa. Entonces, contarles ahora a la comunidad que los vamos a dejar con Edna, porque lo que se viene son preguntas, porque este trabajo viene de tiempo, lo que ha hecho Edna, Pato, Seba en su minuto. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Vamos a plantear algunas preguntas que se levantaron en un foro, pero también después de eso vamos a tener espacio para ir a unas rooms en donde van a poder conversar ya más en grupos más de confianza, no más pequeños, y luego de eso vamos a volver también. Así que esa es como un poco la ruta para que no se me pongan ansiosas, ¿sí? Así que vamos a partir por ahí y Edna va a canalizar y bueno, vamos a ir viendo cómo nos queda el tiempo, ¿no? Si podemos abrir la conversación a preguntas a lo mejor en este minuto vía online, en tiempo real. Y si no, bueno, eso les pasa por no completar los formularios antes, lo siento. Edna. Ok, muchas gracias Natalie y bueno, muchas gracias, muy interesante la charla José y Elisa.
Les voy a ir leyendo algunas preguntas que, bueno, hemos recolectado y trabajado de manera un poquito colaborativa. Hemos estado tratando de aprender cómo se hace esto de la colaboración. La primera dice, ¿hay industrias o momentos en los que una estructura o estilo jerárquico o individualista puede ser recomendado? ¿Puede ser recomendado? Recomendado. Que si hay en algún momento de una organización donde un momento jerárquico puede ser recomendado. En mi opinión, no. En mi opinión, creo que si una organización no tiene capacidad para producir entornos de gestión colectiva de conocimiento, tiene un serio problema. Y que probablemente tendría que mirar cuáles son los problemas que bloquean esos procesos. Yo creo que en el mundo de hoy, creo que no sería recomendable esto. De hecho, las organizaciones, sobre todo en temas de gestión del conocimiento. Otra cuestión es los procesos de toma de decisiones, que esos son más complejos, pero lo que es gestionar conocimiento dentro de la organización, creo que en el mundo de hoy, y de hecho las grandes empresas están tomando ese modelo y podemos verlo en Microsoft y en Google, en lo que es el funcionamiento interno, creo que en el mundo de hoy es esencial el que para abordar la complejidad y ese dinamismo donde los contenidos quedan desfasados inmediatamente, aquello que llamaba Bauman de un mundo líquido, donde el conocimiento y los saberes no terminan de cristalizar nunca, si no tenemos agilidad para construir conocimiento, incorporando enfoques de los distintos actores con rapidez y tal, nos estamos quedando fuera de todos los procesos, tanto sociales como competitivos. Entonces entiendo que una organización que no tiene esa capacidad y que lo que lo que tiene que revisar es qué le está sucediendo, pero en ningún caso recomendar un modelo jerárquico en un mundo donde ya no funciona así el saber. Ya no funciona así el saber. El saber es complejo, es dinámico, no puede ser estructurado de manera vertical, etcétera, ¿no? Muchísimas gracias, José. Bueno, otra pregunta dice aquí, en una estructura jerárquica, ¿por dónde iniciamos a crear una estructura un poco más circular o plana? Pues ese es el gran desafío, ¿sí? Ahí es donde tenemos, ahí es verdad, Elisa, que ahí es donde tenemos los grandes retos. O sea, yo creo que tenemos, en este momento tenemos muchas dificultades. Estamos en un cambio de era en muchas cosas, ¿no? Y en este tema del conocimiento también. Venimos de una cultura donde tenemos muy enraizado otros modelos. Entonces, empezar a cambiar eso es un proceso muy progresivo, muy lento, que empieza por pequeños elementos en el interior de la organización, por empezar a favorecer pequeños espacios de conversaciones ampliadas, donde la organización se dé determinadas pausas para conectar con los saberes internos que hay dentro de la propia organización. Si quieres hacer algo distinto a lo que estabas haciendo, tienes que hacer una pausa. Una pausa en la que quepa la conversación y la posibilidad de conectar entre saberes, de hacer conexión entre saberes. Pero ahí tenemos la contradicción de que entendemos en el mundo de hoy que hacer pausas es ser ineficientes. Entonces, en este momento no es fácil ese tipo de desafíos. Las empresas que lo están haciendo, desde luego están ganando mucho. Si queréis ver ejemplo de esto, si os interesa el tema, hay un libro muy interesante que se llama Reinventar las organizaciones, de Frédéric Laloux. Y yo creo que ahí hay muchos modelos, tanto de procesos de este tipo como de organizaciones de este tipo. De todas formas, yo creo que, claro, son procesos que son muy lentos. Estamos hablando de cambiar la cultura de lo que estamos acostumbrados a trabajar, de la manera en cómo estamos acostumbrados. Pero a través de pequeños cambios se van consiguiendo pequeños retos. O sea,
Nosotros, por ejemplo, hemos conseguido que haya grupos que antes casi que eran impensables, de jefes de servicio, que son cargos más relevantes, que se han unido para trabajar algo colaborativamente en un grupo. Entonces, que ya incluso desde arriba se está empezando a ver esa necesidad y se están haciendo trabajos de ese tipo. Lo que pasa es que efectivamente es un proceso muy lento y es un gran desafío, claro, porque no se está acostumbrado a trabajar así. Se está acostumbrado a trabajar de otra manera muy distinta. Pero bueno, yo creo que las cosas hay que ir pasito a pasito y entre todos vamos consiguiendo pequeños retos. Claro. Una cosa solo, fíjate, perdona Edna, una cosa solo, nosotros le pusimos de nombre al primer taller que organizamos para extender este modelo y esta cultura de trabajo dentro de una organización súper vertical como es la administración pública, le pusimos de nombre Taller Semilla, porque creemos que estamos hablando de cuestiones que no son mecanicistas, que no son causa-efecto, sino que son orgánicas y tienen el crecimiento del orgánico. Cuando nosotros montamos el taller Semilla, de lo que hablábamos es vamos a empezar a sembrar semillas de colaboración en una organización vertical, a ver qué sucede. Nosotros empezamos así y a nosotros nos está funcionando así, entre comillas, nos está funcionando, tenemos muchos problemas, pero sí es verdad que nos está funcionando desde ese concepto de lo leve, como decía Italo Calvino, de la pequeña semilla que es capaz de conectar con la pequeña semilla para generar sentidos propios. Muchas gracias, José. Voy a hacerle esta pregunta a Elisa porque ella habló igual un poco de las comunidades y que es como que el entorno amplio de transformación. Y la pregunta dice así, Elisa, a veces al iniciar una comunidad colaborativa se posee dificultades como mucho tiempo requerido para tomar decisiones, el que las personas se adapten también. ¿Cómo podemos sostener o amplificar esta colaboración? Efectivamente, cuesta muchísimo trabajo iniciar y sostenerlo cuesta aún más, porque además normalmente, por lo menos nosotros, la experiencia que tenemos en la administración, las cargas de trabajo te suelen impedir el dedicarle el tiempo que sería necesario. Pero bueno, nosotros por eso hemos creado una serie de herramientas colaborativas y ofrecemos un asesoramiento continuo y una formación continua a esas comunidades para que en cualquier momento que ellos necesiten o vean que ese sostenimiento que necesitaban se les está viniendo abajo, o vean que tienen cualquier tipo de necesidad por la que la comunidad se viene un poco abajo, el asesoramiento nuestro está ahí continuamente. O sea, nosotros cuando iniciamos una comunidad de práctica, cuando se constituye una comunidad de práctica, a lo largo de todo el proceso, hasta que finalicen el producto que vayan a realizar, nosotros ofrecemos asesoramiento personal a esos grupos. Entonces nos llaman continuamente para lo que necesiten, tanto para que necesiten, tenemos muchos casos que necesitan, por ejemplo, más respaldo de sus jefaturas de servicio, pues porque parece ser que no están apoyando lo suficiente. Pues nosotros ofrecemos el ponernos en contacto directamente desde el Instituto de Administración Pública con esas jefaturas para explicarle el proceso y explicarle la necesidad de lo que se está trabajando en esa comunidad y la necesidad de ese apoyo. Que por lo que sea necesitan un sostenimiento de otro tipo porque, por ejemplo, la motivación del grupo se ha venido un poco abajo, pues vamos y ofrecemos una serie de herramientas que sean las que consideremos nosotros que en ese momento, viendo al grupo y hablando con el grupo, puedan necesitar de motivación, de creatividad, de cualquiera de las cosas que ellos necesiten. Entonces, nunca esas comunidades se sienten solas, que yo creo que eso es uno de los valores añadidos que tiene este programa, que no se inician y las dejamos ahí un poco a ver cómo funcionan, sino que nosotros estamos ahí en el apoyo y en ningún momento se suelen sentir solas, con lo cual, hombre, eso yo creo que es un valor. Okay. Acá tenemos una pregunta un poco similar, a ver cómo la unificamos. Dice, ¿se podrá tener dentro de la colaboración una sensación de desperdicio de energía al no llegar a los objetivos o no llegar a tiempo? La falta de organización, ¿cómo sería la mejor manera de manejar estas sensaciones?
nunca, nosotros siempre decimos que nunca se trata simplemente de llegar al final, el propio proceso es importantísimo y el hecho de sentarse a colaborar y sentarse a conversar ya es algo importante. Nosotros hemos tenido comunidades de práctica que nos han dicho muchas veces algunos de los miembros, bueno, es que por primera vez a mí me han preguntado, es que por primera vez yo he dado mi opinión. Nunca se me había preguntado, nunca me habían dado esta oportunidad. Entonces ya el hecho de sentarse a conversar y de colaborar y de que haya varias disciplinas en muchos momentos tratando un tema, ya eso tiene un valor enorme, con lo cual nunca sienten la sensación de que hayan perdido el tiempo, incluso aunque no llegasen al final, entiendo yo. No sé qué piensa José Ignacio. No, yo estoy de acuerdo y ahí en la línea que decía Elisa, yo creo que hay una serie de estereotipos en nuestra sociedad, en nuestra manera de entender las cosas relativas a las organizaciones. Uno de los estereotipos es el que asocia lo colaborativo y lo grupal a la ineficiencia y a la lentitud. Y yo creo que eso no es cierto. O sea, yo creo que no es cierto. Yo creo que el trabajo colaborativo entre horizontal, gestionado entre iguales, se ha mostrado mucho más, o quizás no mucho más ya, sino incluso la única manera eficiente de abordar problemas complejos. Es decir, estábamos abordando hasta ahora, en nombre de la eficacia y de la eficiencia, problemas complejos desde lecturas simples y desde conocimientos simples y particulares. Y no hay otra manera de abordar problemas complejos a los que nos enfrentamos en este momento en cualquier empresa, cualquier organización, no hay otra manera que desde la superación de la fragmentariedad a través de la colaboración en la gestión del conocimiento dentro de una empresa o de un equipo. Y yo creo que es hora de decirlo con claridad, el trabajo colaborativo bien gestionado, bien organizado, flexibiliza estructuras, flexibiliza disciplinas y flexibiliza roles en el interior de una organización, cuando se hace de manera horizontal y entre iguales. Muchas gracias, José. Ahorita que tú estás hablando de que justamente el trabajo colaborativo bien gestionado visualiza más oportunidades, ¿no? Y hace un momento como que nos hablaste de que hay estereotipos que prácticamente nos llevan a decir lo que colaborativo es ineficiencia. Hay una pregunta interesante aquí que dice, el cambio nos hace pensar en que cada persona posee sus creencias, sus sesgos, sus estereotipos, sus propios paradigmas limitantes, ¿o no? ¿Cómo detectamos qué necesitamos cambiar para alinearnos a un entorno colaborativo? Para que las personas crean que es posible y cambien sus comportamientos si es necesario. Pues, hombre, ¿cómo lo detectamos? Yo creo que en cada caso, nosotros podemos decir lo que nos está sirviendo a nosotros, ¿no? Pero en cada caso, en cada organización, en cada empresa, en cada institución o en cada equipo, habrá que utilizar herramientas que permitan diagnosticar colectivamente los distintos niveles de comunicación, de conversación, de gestión de los espacios de trabajo compartido, etcétera, etcétera, para ver cómo están. A partir de ese diagnóstico en cada situación podremos ver qué tipo de soluciones se necesitan en cada caso. Es decir, si la colaboración entendemos que depende de una serie de principios de trabajo y de recursos de trabajo, tenemos que medir esos indicadores en cada empresa, en cada organización, en cada grupo humano, cómo está funcionando. Si nosotros aquí en el grupo que estamos aquí quisiéramos medir un poco cómo está funcionando el proceso colaborativo, tendríamos que diagnosticar de manera colectiva determinados indicadores acerca de cómo estamos gestionando la conversación, de cómo estamos gestionando la solución de cómo estamos gestionando el espacio, de cómo estamos gestionando la herramienta, de cómo estamos gestionando las emociones que también intervienen, etcétera, ¿no? Entonces, hay herramientas para eso. Hay herramientas que facilitan el diagnóstico para ver el punto de partida de una organización cuando se quiere activar un proceso colaborativo. Y hay herramientas
que le dirían a una organización, oye, ¿quieres empezar un trabajo de un proceso colaborativo desde un punto de partida que no es el adecuado para el momento en que está tu organización? O sí lo es. Ok, muchas gracias. Bueno, acá hay una pregunta un poco más, tal vez a lo personal. Dentro de esta experiencia que ustedes han tenido en lo laboral, transformando equipos, etcétera, ¿cuál ha sido su aprendizaje más profundo para Elisa y para José? Elisa. Bueno, qué difícil. Bueno, es que nosotros no solo hemos aprendido muchas cosas, es que seguimos aprendiéndolas. Es que para nosotros, por lo menos para mí, cada comunidad de práctica que surge o cada grupo con el que trabajamos es un mundo y entonces vamos aprendiendo día a día. Con lo cual hemos aprendido miles de cosas, pero seguimos aprendiéndolas. Hombre, yo principalmente creo que una de las cosas que más valoro es que realmente compruebas que la gente quiere colaborar más de lo que pensamos. Lo que ocurre es que no se ha dado la posibilidad, pero nosotros nos hemos dado cuenta de que cada vez son más las personas que cuando ya están trabajando de esta manera comprueban que no solo es tan beneficioso, sino que les gusta y que es la manera ideal. Y entonces siguen en este proceso y continúan y ellos mismos van extendiendo, las comunidades de práctica se están extendiendo un poco por el boca a boca, más que nada, porque nosotros realmente hacemos que se visualicen muy poco las cosas, hacemos muchas cosas, pero se visualizan pocas. Entonces, mucho de lo que a nosotros nos está funcionando es el boca a boca de las propias personas que están trabajando en las comunidades de práctica. Con lo cual, para nosotros, para mí, el mayor aprendizaje es ese, que la gente resulta que está dispuesta a colaborar siempre, lo que pasa es que no se da la oportunidad, ¿no? Pero ya te digo, vamos aprendiendo día a día, o sea que serían tantas cosas que no sabría decirte cuántas hemos aprendido. Hay dos cosas que he aprendido que me parece que sigo aprendiéndolas, como dice Elisa, ¿no? Una, yo creía antes que las organizaciones se sostenían en base a su estructura, en base a sus planes y en base a sus procedimientos. Tanto las organizaciones públicas como las privadas o las sociales o las iniciativas sociales. Lo que he descubierto, y más todavía en este tiempo de pandemia donde hemos estado tan desconectados, y donde no eran tan visibles la estructura de los procedimientos porque la gente estaba en sus casas trabajando muchas veces, lo que he descubierto es que la energía que mueve las organizaciones y que es capaz de cambiarla tiene que ver con tres elementos, que son invisibles en muchos casos los tres. Una, son las emociones. Dos, son los saberes. Tres, son los relatos que se cuentan la gente dentro de las organizaciones. Emoción, saberes y relatos son el elemento de mayor potencia transformadora en el ser humano y dentro de las organizaciones. Y sin embargo, los tres elementos han estado invisibilizados como campo de transformación y de energía durante mucho tiempo en la administración pública y en las organizaciones sociales también, con las que trabajo mucho y a las que pertenezco. Y la otra cosa que he aprendido también me la ha dado este tiempo de pospandemia. Y eso tiene que ver más en el plano del sentido, del propósito, de por qué haces las cosas, ¿no? Y durante mucho tiempo la gente que creíamos en estas cosas nos decían como se le decía a la gente que creía en la filosofía y que creía en el arte y que creía en la música y que mucha gente les decía que ni la filosofía, ni el arte, ni la música sirven para la supervivencia. Y lo que yo he aprendido en este tiempo es que la filosofía, el arte, la poesía y la colaboración no solo sirven para la supervivencia, ahora más que nunca, sino que dignifican nuestra posición de supervivientes. Nuestra posición de supervivientes en un tiempo post-pandemia queda dignificada a través de la colaboración, a través de la activación de la inteligencia colectiva con otras personas, de la conversación con otras personas. Y eso convierte en esencial todo esto, además
de que el mundo de hoy exige que seamos capaces de responder de manera colaborativa a los desafíos que se nos presentan. Muchas gracias, Elisa y José. Yo también me debo ese tema de que en estos momentos como que hemos acudido un poco empujados por la situación actual a la inteligencia colectiva, ¿no? Bueno, voy a hacerles una pregunta más yo hasta que elaboremos esta pregunta. Las personas que deseen hacer más preguntas, vamos a abrir un espacio de unos 10 minutitos para hacer más preguntas si por ahí sienten que las que hicimos todavía no son suficientes o tienen alguna otra consulta. Hay una pregunta por Perdona, aquí. Edna, ahí hay alguien que lleva un rato con la mano levantada. Sí. John David. Ajá. Ya vamos a dar paso a eso. El mecanismo que ahorita estoy también leyendo que por ahí Pato mandó por el chat es que les pedimos que adelanten su pregunta, o sea, estructuren su pregunta por chat para que el tiempo que nos vamos a dar para esos 10 minutos, un poco tenerlas ordenadas y avanzar con la mayor cantidad de personas. Hasta eso voy a hacer otra pregunta que dice, ¿qué hacer con aquellos resistentes a colaborar? No sé, Elisa, ¿quieres tú? Hombre, yo creo que si hay resistencia colaboral es difícil. Nosotros, el requisito que tenemos en las comunidades de práctica, precisamente una de las características es la voluntariedad. El obligar a alguien a querer colaborar es mala solución, creo yo, vamos. Sí, yo estoy con Elisa, pero también creo que si en una organización hay gente que quiere iniciar un proceso de colaboración, esa gente tiene que iniciar ese proceso, aunque haya gente que en ese momento no quiera. Nosotros hablamos siempre de mapear el entorno del grupo colaborativo, de establecer un mapa de saberes y de posibilidades en el entorno. Y en ese entorno queda gente que está fuera. Acordaros del triángulo que decíamos. Primero habrá que saber por qué quedó fuera. Y si el diagnóstico nos dice que quedó fuera por aquello que tiene que ver con el campo de las motivaciones, el querer, los intereses, las necesidades, las expectativas, si quedó fuera porque tiene que ver con el campo de los saberes, porque no tiene conocimientos, porque no tiene tal, o si quedó fuera por el tema que tiene que ver con las herramientas, con los cauces, etcétera, ¿no? Entonces, primero es saber por qué quedó fuera, en el caso de qué tal, y después ver a lo largo del tiempo tácticamente de que puedan ser formados, se pueden incorporar, porque lo que puede haber son distintos niveles, distintas dimensiones de colaboración. No todo el mundo colabora de la misma manera, de igual forma, en los mismos momentos, en los mismos espacios. La diversidad de dimensiones que se genera en un grupo para poder incorporar y que haya gente que entra y que sale en función de eso, esa flexibilidad es esencial para los procesos de colaboración. Muchísimas gracias, Elisa y José. Vamos a dar paso a John, que estaba queriendo compartir una pregunta. Luego va Carlos y luego Geoffrey. Bueno, muchísimas gracias. Felicitaciones a José Ignacio y a Elisa. Bueno, quería contarles un poquito que tengo también experiencia y hacerles una pregunta y un comentario. Soy John Esteban, trabajo para una organización, se llama Organización Venezolana de Jóvenes para Naciones Unidas, y hemos hecho trabajo con gobiernos locales o con la administración pública durante más de 5 años. Entonces, el comentario es que esto me parece súper bueno, las comunidades de prácticas para la Alianza Mundial de Gobiernos Abiertos. El gobierno abierto nace en el año 2011 y se ha difundido por más de 100 países. Y yo pertenezco a grupos y comunidades de OGP local, que son gobiernos abiertos locales, que me gustaría invitarlos o motivar más al tema del conocimiento de esta metodología, porque las comunidades de práctica, en lo que escuché, cae como anillo al dedo al tema de gobierno abierto. Entonces la pregunta es, si han trabajado con el Plan de Acción de Gobierno Abierto de España, ¿conocen esta nueva alianza o qué experiencias han tenido, si la han tenido? Bueno, nosotros no hemos trabajado con el Plan de Gobierno Abierto de España.
nuestro trabajo con comunidades de práctica está dentro de lo que es la Junta de Andalucía y la Comunidad Autónoma Andaluza, y con organizaciones y colectivos también. Sobre todo, yo personalmente vengo en este caso lo desligo de la administración, vengo de trabajar en movimientos sociales, movimientos de defensa del territorio durante 20 años. Entonces, he trabajado procesos de colaboración como los de las comunidades de práctica, impulsándolos desde ese espacio sociopolítico de los movimientos sociales, ¿vale? Pero en lo que es el programa que estamos contando aquí, nosotros no hemos intervenido ni conocemos el funcionamiento de gobierno abierto, que nos parece súper interesante, por otra parte. O sea, vamos, interesantísimo, vaya. ¿Le gustaría contactarlos? Porque los puedo contactar para que esta metodología sepa para varios países, porque tenemos como 120 países. Inclusive yo vivo en Venezuela, que para mí ha sido demasiado desafío, porque está considerado como un estado cerrado. Pero estamos haciendo ahorita un mecanismo de inicio, porque me gustó mucho lo de la fuerza de los iguales y el tema de la semilla, los proyectos semilla, cómo podemos nosotros incluir proyectos semillas de gobierno abierto en países como los nuestros, con guantes de seda, y donde la participación, porque el gobierno abierto es participación, colaboración y transparencia. Y el tema colaborativo es una cosa que nosotros hemos hecho mucha insistencia, porque la administración pública no escucha la fuerza de los iguales. ¿Cuál es la fuerza de los iguales? Los gremios, los grupos de colegios, los colegios de abogados, los colegios de ingenieros, y todo el tema de la administración de experticias o experiencias. Con el tema de la escalera también me pareció súper interesante, porque yo siento que hay muchas comunidades que estas pequeñas prácticas o comunidades de prácticas unidas con grandes, o sea, como es tipo Cardumen, muchas chiquitas hacen una grande, que yo me imagino que ustedes ya llevan como 40, eso sería una buena práctica colaborativa desde la gestión pública en esta tendencia de gobierno abierto. Entonces, si nos dejan los contactos, yo me comunico, le hago una presentación y tenemos un Slack mundial que ustedes pueden articularse. Muchísimas gracias. Vale, dejamos los contactos. Nada, a ti. Gracias. Muchas gracias. Pasamos con Carlos. ¿Y qué tal? Buenas tardes. Ante todo, muchas gracias por la charla y por todos estos conceptos que nos están contando y los casos prácticos. Mi pregunta concreta es, ustedes hablaron de un marco metodológico, de metodologías, de herramientas de diagnóstico. Mencionaron por ahí el libro de Frédéric Laloux, pero quería preguntarle si hay alguna bibliografía específica que pueda iluminarnos respecto de este tipo de marcos conceptuales y de prácticas como para llevarlas adelante. Vale. Bueno, hay un libro de referencia que es el de un pedagogo y psicólogo que se llama Wenger, y que es el que un poco lanzó este concepto de comunidades de aprendizaje. Digo un poco el que lanzó este concepto de comunidades de aprendizaje porque, en mi modesta opinión, determinadas cuestiones relacionadas con esto no surgieron en este lado del Atlántico, sino en vuestro lado del Atlántico. Yo creo que muchas de estas cosas estaban ya en Paulo Freire, estaban ya en Carlos Núñez, estaba el Carlos Núñez, el desaparecido y gran doctor mexicano, estaba en determinada gente que ya estaba en el propio Ivan Illich, cuando hablaba de la convivencialidad. Yo creo que muchas de esas cosas estaban ahí. Lo que pasa es que Wenger le hace una lectura en la que lo convierte en comunidades de aprendizaje. Él le llama comunidades de aprendizaje. Nosotros conceptualmente elegimos mejor el concepto de comunidades de práctica, porque entendemos que la gente que se junta entre iguales para solucionar un problema no se junta para aprender, aunque aprenden. Se juntan para compartir sus prácticas y producir soluciones. Pero en ese proceso aprenden mucho. Pero el objetivo no es el aprendizaje, sino el compartir esas prácticas. Yo creo que ese tema de Wenger está ahí. Después, a ver, en el campo de las herramientas y los recursos, como herramientas de diagnóstico de procesos grupales,
o herramientas relacionadas con la construcción colectiva de conocimiento o con el sostenimiento de grupos. De eso hay poco, pero podemos decir, ahora que estamos aquí, que estamos en el ámbito de Tejerredes, que entre Tejerredes y nosotros hemos elaborado una caja de herramientas que vamos a hacerla pública casi ya. Entonces, en esa caja de herramientas están muchas de las herramientas que ya Tejerredes tenía y otras que hemos incorporado nosotros por nuestro propio proceso. Entonces, supongo que vosotros ya conoceréis algunas de ellas, como el propositómetro, que no sé si lo habéis trabajado en este tiempo con Tejerredes. Bueno, hay una serie de herramientas que están ahí y otras que incorporamos nosotros en nuestro proceso. Si estáis interesados en esas herramientas, cuando tengamos el enlace ya abierto, os lo mandamos a través de Tejerredes, os mandamos el link, ¿vale? Es una caja que trae una guía metodológica de cómo se organiza una comunidad de práctica, todo su proceso, de su itinerario. Nosotros hablamos como de 4 grandes momentos, lo llamamos el momento precero, que son todas las conversaciones previas que tiene un grupo de personas antes de organizarse como comunidad de práctica. Mira, aquí lo tenéis. Gracias, Elisa. Todas las conversaciones previas, el momento precero. Entonces, imaginaros, nosotros decimos que muchas comunidades de práctica o grupos de trabajo fracasan porque no hay estas conversaciones previas. Porque cada persona llega al grupo de trabajo, a la comunidad de práctica, con sus estereotipos, con su experiencia sobre la participación en grupos, y todo eso va a condicionar el resultado final. Y decimos, vale, hay que tener una serie de conversaciones previas. Ponemos un ejemplo, y siempre digo que me encantaría cambiarle el momento precero y ponerle algo relacionado con ese ejemplo. Nosotros decimos, vale, tenemos un campo y queremos sembrarlo. Antes de sembrar ese campo, ¿qué hacemos? Arrancar las malas hierbas, quitar las piedras, remover la tierra. Ese es el momento precero. Después, la comunidad tiene su momento cero. En el momento precero generamos valor social. Nos conectamos con la gente, generamos valor social. El momento cero es el momento fundacional de la comunidad de práctica. Y ahí es donde se genera compromiso entre las personas. Wenger, el autor de las comunidades de práctica, es W-E-N-G-E-R, es que he visto que alguien lo preguntaba. El momento cero es el momento fundacional de la comunidad de práctica. Está entre la idea y la acción. Queremos crear un grupo de trabajo colaborativo, ya nos hemos puesto más o menos de acuerdo en que queremos crearlo, vamos a hacer una especie de carta fundacional. Y ahí tenemos una herramienta que le llamamos el Canva del momento cero, que activa la conversación alrededor de las cosas de las que nunca se hablan cuando se crea un grupo. ¿Cuáles son las expectativas reales? Oye, yo hasta aquí me comprometería, pero hasta esto otro no. Poner sobre la mesa ese tipo de cosas. Después lo que llamamos la comunidad en acción, y ahí hemos diseñado una serie de herramientas que ayudan sobre todo a 2 cosas. Por una parte, a sostener la motivación del grupo, son herramientas dirigidas a sostener la motivación, a identificar cuando se desciende la motivación y la implicación, por qué sucede. Y otro tipo de herramientas que tienen que ver con la construcción colectiva de conocimiento. Son herramientas para favorecer la conversación y la generación de ideas. Y por último, lo que llamamos el momento vértice, que es el cierre que hace la comunidad y que genera valor de uso e implementación, y que es donde hace visible su proceso y no solo su producto. No solo el resultado final en términos de contenido, sino siempre decimos que las comunidades de práctica son potentes porque generan valor y energía por su relato colectivo en un mundo donde tiende más a la fragmentariedad que a lo colectivo. Ese es un poco el ciclo. Bueno, pues junto con Cristian, con Elena, con Pato, con Carles de Tejerredes, Elisa y yo, hemos pasado un año elaborando esa caja de herramientas que respondan a los distintos momentos de estos ciclos de los grupos de trabajo colaborativo. Os mandamos el enlace cuando lo tengamos abierto, que va a ser dentro de muy poco, ¿vale? Y mantenemos contacto, porque siempre decimos que va a estar abierto. Etienne Wenger, efectivamente, no me acordaba del nombre. Muchísimas gracias. Nada. Muchas gracias, José y Elisa. Continuamos con la pregunta de Geoffrey. Hola, muchísimas gracias. Pues soy Geoffrey y vivo en España. Y me gustaría saber un poco como lo político o el político
que está muy relacionado con la administración pública autonómica en España, puede ser un obstáculo o al revés un catalizador para empujar un tipo de colaboración con la comunidad. Claro, eso es una pregunta clave. Es una pregunta clave porque, fíjate, nosotros siempre decimos que cuando una comunidad de práctica surge en la administración o en una empresa también, es el nacimiento de un sujeto horizontal en una estructura vertical. Un sujeto horizontal de saberes, empoderado. Nosotros sabemos sobre este tema, podemos construir soluciones, pero en una estructura vertical. Si no gestionamos bien eso, ese sujeto horizontal puede sufrir mucho en el interior de la estructura. Pero si lo gestionamos bien y se establecen los adecuados espacios para la conversación y el consenso, ese sujeto horizontal va a hacer que se haga visible a gente que en la organización estaba invisibilizada a solas y que justo al juntarse con otra gente se empodera y se hace visible. Lo que hay que gestionar bien ahí es esos procesos de conversaciones y de consenso. Nosotros cuando nos reunimos con una comunidad de práctica que están haciendo, siempre pedimos que tienen que identificar cuál es su situación en el contexto institucional en el que nace. Y en función a esa situación ver cuál es la estrategia o la táctica para buscar el consenso de los responsables. Porque aquí también tenemos un triángulo, ya llevamos varios triángulos hoy, el del querer, saber, poder, el del relato, la emoción y los saberes como energía que hace que se activen los procesos de transformación en las organizaciones, pero aquí hay otro triángulo, y este triángulo es, en un vértice del triángulo tenemos la persona, los saberes de las personas de la comunidad de práctica. En otro lado del triángulo tenemos la realidad social, y en otro lado del triángulo tenemos la institución. Una comunidad de práctica que funcione bien tiene que mantener activos los tres elementos del triángulo. Si solamente se basa en sus saberes, pero no está conectado con la realidad social, va a construir algo que no va a poder ser utilizado y no tiene sentido porque no ayuda a la realidad social. Pero si tiene en cuenta sus saberes y la realidad social, pero no tiene en cuenta al poder que existe en su institución, va a encontrar que su trabajo ha sido inútil y no va a obtener el respaldo para que sea implementado y utilizado. Con lo cual, una comunidad de práctica tiene que encontrar el equilibrio táctico para, en función al momento y a su proceso de crecimiento, ir estableciendo consensos con las personas directivas para que, como tú bien decías, no sean un obstáculo, sino que sean facilitadores. Nosotros en nuestro programa, y en eso Elisa, además, siempre insiste mucho porque ella tuvo cargos de responsabilidad durante mucho tiempo y todo eso, siempre insiste mucho en que todas las comunidades de práctica que se pongan en marcha tengan cierto nivel de respaldo y si no lo tienen, nosotros intervenimos ayudándoles a construirlo, generando una conversación con sus responsables, poniendo en valor el proyecto piloto para su institución que supone un grupo de personas se organicen para solucionar problemas, etcétera, ¿no? No sé, Elisa, ¿quieres comentar algo de esto? Además hay un tema fundamental para nosotros y es que si una comunidad de práctica elabora un producto que es interesante pero que después se queda en un cajón porque no tiene el respaldo de sus superiores, eso no solo desanima al propio grupo, sino que hace que fracase ese momento de colaboración, con lo cual no tendría mucho sentido. Entonces, es esencial que exista ese respaldo para que lo que salga de ahí de verdad sirva y sea útil para el propio grupo y para los demás, que de eso se trata, de que la gente cuando colabora es para sacar algo que va a ser interesante para todos y que va a servir. Si no tiene utilidad luego ninguna, eso lleva al desánimo total. Fíjate, es tan importante eso, estaba pensando ahora una anécdota, ¿no? La cuento brevemente. Es tan importante eso que Geoffrey plantea, ¿no? De que efectivamente desde la estructura de poder se respalde y se facilite, que nosotros nos hemos encontrado situaciones donde las personas de la estructura de poder querían formar parte de la comunidad de práctica. Y tuvimos que sentarnos con ellos y explicarles, no se trata de eso. Si tú estás dentro de la comunidad de práctica, vas a generar un problema que vas a debilitar
esa fuerza de los iguales y esos procesos horizontales que tienen que generar entre ellos. Tu rol es apoyar, respaldar, facilitarles, darles cauces, darles herramientas, darles visibilidad, pero en ningún caso formar parte del proceso. Tú formas parte del entorno que ayuda, pero no del propio proceso. Es difícil, para los jefes entender eso. Muchas gracias, José y Elisa. Pasamos a la última pregunta con Franklin. Ok, bueno, gracias. Creo que me identifico mucho con José Ignacio y con Elisa porque, bueno, ustedes lo hacen desde la posición, digamos, de pública, ¿no? Yo formo parte de una cooperativa que se llama Gestión Participativa, que nuestro propósito fundamental es eso, buscar que las organizaciones se gestionen de manera participativa, colaborativa, ¿no? Y hemos trabajado en procesos organizativos digamos, de ciudadanos, de asociaciones civiles, pero también en organizaciones públicas y en empresas que han querido, digamos, dar un vuelco a su gestión, pero sentimos que esos procesos fallan. Creo que ustedes dijeron algo fundamental. Uno de los principios que era, debería, por la necesidad compartida o necesidades comunes. O sea, la colaboración obligada no funciona. Y aquí en Venezuela se han hecho incluso leyes para casi que obligar a las personas de algún sector determinado a unirse. ¿Okay? Nosotros desde el movimiento cooperativo hace años hicimos propuestas para la ley de cooperativas venezolana y allí se logró una ley que fuera flexible, adaptada a la realidad y a la cultura de la gente, ¿no? Y de allí es que hay la estructura organizativa de una cooperativa en Venezuela debería ser circular, más horizontal y sin ninguna jerarquía. Sin embargo, cuando vamos ante las instituciones públicas, nos obligan a que esas organizaciones tengan que tener una estructura jerárquica. Y si vamos al registro público, donde se registra la organización, también pide que toda la estructura, los estatutos y todo esté diseñado como para una empresa, digamos, mercantil. ¿Ok? Entonces, nos hemos conseguido con esas fronteras, por así decirlo, ¿no? Entonces, para ustedes, y un poco yo creo que Geoffrey ya preguntaba, ¿qué desafíos han tenido que tener, digamos, porque esto todo es un proceso cultural, pero las instituciones tienen que ir también amoldándose a estos hechos concretos? ¿Cómo es en España? ¿Cómo ha sido la administración pública para ayudar a que estos procesos colaborativos se den de manera natural y que no ejercer el poder de la administración para imponer lo que se quiere desde la administración pública? Porque yo creo que también es un problema de que se va perdiendo capacidad de poder. Cuando nos ha tocado en una empresa privada, se dan situaciones, hacemos el diagnóstico y realmente descubrimos que hay mucha tendencia a colaborar de manera natural. Pero cuando choca con alguna estructura de la pirámide, el jefe dice no, así no es. Entonces eso echa por tierra lo que se va construyendo. O sea que generalmente siempre el poder de esa estructura jerárquica, bien sea de la empresa privada o en el mundo público, siempre está presente. Entonces, ¿qué han hecho ustedes concretamente para hacer, digamos, algunas leyes o proponer leyes que desde la administración pública hagan posible esto? Y si hay algunas figuras jurídicas que se utilizan para estos grupos colaborativos. Qué de cosas has comentado interesantes, Franklin. A ver, bueno, yo lo primero, me encanta cuando has dicho la tendencia de la gente es a colaborar. Y ese es un principio nuestro. Cuando empezamos este proceso, hubo gente que nos tachó de locos
y decía que la tendencia de la gente, si puede, no es a colaborar. Y nosotros decíamos que no, que hemos comprobado que la tendencia natural del ser humano es a colaborar. Nosotros decimos que si, igual que si pones en una habitación vacía, cerrada, 2 péndulos, cuando empieza los 2 péndulos al principio están cada uno con el diapasón, con un movimiento distinto, pero terminan por armonizarse. Si creas las condiciones adecuadas, si pones a un grupo de personas juntas, terminan por armonizarse como los péndulos. Y terminan colaborando, porque la unidad básica en la naturaleza y en las organizaciones humanas no es el ser, sino el interser, no es el hacer, sino el interhacer. Todo lo que producimos proviene de procesos colaborativos. Entonces, fantástico, y estamos de acuerdo con eso. Y ahora, teniendo esa tendencia, ¿qué nos encontramos? Una cultura de poder y organizativa que no favorece esta tendencia, con lo cual chocamos inmediatamente con eso, ¿vale? Tenemos la tendencia, pero no se dan las condiciones por una serie de evolución, de procesos históricos, habría que entrar antropológicos de todo tipo. ¿Existen en Andalucía marcos legislativos que favorecen los procesos de colaboración en las empresas, en las instituciones o incluso en las cooperativas? No, no existen marcos legislativos que favorecen los procesos de colaboración. Pero tampoco existen marcos legislativos que los impidan. Es decir, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros lo que hacemos es activar pequeños procesos de colaboración alrededor de cosas que necesita la gente y que al poder no le molestan, en principio. Es decir, a los jefes no les molesta que gente de su organización se organice para compartir saberes y solucionar algo. Eso quiere decir, ¿os acordáis del concepto que decíamos al principio? Intencionalidad compartida. Es un concepto fundamental. Y hay distintas dimensiones de la intencionalidad compartida. Cuando un grupo se organiza para producir una solución compartiendo saberes de manera horizontal en una estructura vertical, el jefe les dice, ah, vale, no hay problema, tirar para adelante. Sí, sí, hacerlo. ¿Qué nivel de intencionalidad compartida hay ahí? Mínimo. Es decir, el jefe no está en la misma intención, sino que lo tolera el proceso. Es el grupo el que va gestionando el proceso y se va empoderando, de manera que cuando termina constituido un sujeto de naturaleza horizontal que es mucho más fuerte que el que empezó a originar el proceso. Entonces, ¿en qué estamos? Estamos en que los jefes no lo impiden, la legislación no lo impide, aunque tampoco lo promueva, y los grupos van produciendo espacios y contenidos que tienen que ver con soluciones que les ayudan y van expandiendo un modelo de trabajo. Esto es ese tejido sutil, ese tejido invisible en el que se va corriendo la voz. A nosotros, por ejemplo, nos sorprende ver cómo nos llega gente diciendo, oye, es que hemos escuchado esto, queremos hacer lo mismo. Y es por ese tejido sutil, invisible, que tiene que ver con aspectos que al poder, en principio, no los termina de entender, pero no le preocupan. Y yo creo que en este momento los procesos de colaboración en contextos complejos políticamente tienen que ver con eso. Interser, intersomos, claro. Y interhacer, interhacemos. ¿Vale? Y que en ese sentido tiene que ver con eso. Y una última cosa respecto a tu intervención, Franklin, que me parece interesante también profundizar en ella, que es distinguir, no entender, cuando hablamos de que la gente participa, no entender que la gente está colaborando. Yo creo que hemos confundido esas dos palabras. Y esa confusión de esas dos palabras es súper interesante distinguirla. ¿Por qué no hay proceso de participación plena si no hay desarrollos colaborativos en el interior del proceso? Por ejemplo, lo que hemos hecho hoy de entrada con el Mentimeter ha sido un proceso de aportación, pero no ha sido un proceso de colaboración, de interhacer, de conversación. Todo el mundo ha participado y ha aportado, pero no ha habido colaboración, es decir, activación del proceso de diálogo interno entre el grupo para que la producción de sentido tenga que ver con el propio grupo y no con lo que nosotros
habíamos preguntado por nuestra cuenta. Entonces, distinguir, yo creo que la debilidad de nuestras democracias tiene que ver con las herramientas y los procesos de colaboración para llenar de contenido los procesos de participación. De todas formas, yo quería añadir ahí que, como hemos dicho antes, esto es un proceso, esto no se puede, es cambiar una cultura, entonces no se puede hacer de pronto y en 3 días. Evidentemente estos cambios conllevan un proceso largo, pero sí es verdad que, tal como dice José Ignacio, no solo hay superiores jerárquicos que lo toleran y que no lo impiden, sino que es más, hay superiores jerárquicos que cuando ven los resultados ven verdaderamente el beneficio que ha supuesto y los utilizan. Con lo cual, eso hace que los demás vayan diciendo, anda, pues mira, oye, pues esto tiene una utilidad. Es que fíjate, y esto lo ha hecho un grupo que se ha juntado por su cuenta. Y eso se está corriendo, la voz se está corriendo en nuestro caso en las distintas consejerías de distintos ámbitos. A lo mejor la de alguien de agricultura se lo comenta a alguien de salud, y el de salud se lo comenta al de empleo, y se va corriendo la voz y van haciendo comunidades, y a lo mejor uno dice, hoy mismo nos ha llegado un correo de unas personas de la Consejería de Salud que habían hecho una guía para jóvenes, para prevención de la salud, y han tenido tanto éxito que sus propios directores generales, cuando han visto el producto y lo han revisado, han visto que tenía tal utilidad que lo han publicado en su página web de su consejería como un producto de la propia consejería. O sea que yo creo que no solo toleran y no impiden, sino que esto llega al tema de que lo están viendo útil, y el proceso va a ser largo, pero va encauzado. Yo creo que va muy bien encauzado. Ok, muchísimas gracias, José, Elisa. Nos hemos estado sumergiendo en este conocimiento, pues en este proceso que implica la colaboración, y también hemos estado en ese aprendizaje, en esta charla también. Bueno, vamos a pasar unos minutitos ya para ir cerrando a unos rooms, y luego regresamos a hacer unos micro comentarios. Si queremos un poco ajustarnos en el tiempo, así que vamos a estar en eso. Bien, gracias, Edna. El tiempo lo destinamos, ¿cierto?, a conversar. Ahora, cada grupo, cuando vaya a su sala, va a tener una misión. Tienen que ponerse de acuerdo, ¿bien? En solo 7 u 8 minutos, reflexionar y ponerse de acuerdo qué es eso que se llevan hoy día como grupo, ¿bien? Aprovechando que estamos hablando de eso, ¿no? De ponernos de acuerdo en contextos inciertos y hay que ser ágiles. Bueno, vamos a tener la oportunidad de probarlo. Para complementar eso, Pato, en el Jamboard que les compartieron en el chat de la sesión del día de hoy, vamos a tener grupos y cada grupo va a tener una hojita en ese Jamboard, y dentro de esa hojita tienen ustedes una palabra, o sea, en realidad una pregunta que los invita más bien a una palabra o una frase, y que en esos minutos, mientras las escriben, las pueden ir compartiendo, ¿cierto? Y dice, ¿qué me movilizó o resonó de esta charla? Así es que unos minutitos entonces se van para allá y van compartiendo lo que ocurre. Eso pues, que tengan un bonito diálogo colaborativo. Hola. Buenas, bienvenidos. Vamos a pasar al cierre. Sí, al cierre, y en el fondo también por ahí pueden compartir algo de lo que cosecharon en el Jamboard, pero el pedido no es al cuidado del tiempo, si es que hay alguien que quiere compartir tal vez algo cortito. ¿No? Están todos sin habla. Esto es raro, ¿eh? TGR es raro. Sí, como queda tan poquito tiempo,
Bueno, va a quedar la cosecha en el Jamboard, no es lo ideal, ¿cierto? Pero me imagino que fue un buen momento en la sala. Si alguien quiere compartir en un minutito lo que sintió, qué les pasó, sería maravilloso. Charla, la conversa fue entretenida. Vale, voy yo. Oh, perdón, Cristian. Dale, Celine. No, si yo no quería hablar de mi sala, yo estaba promoviendo. Dale. Vale, pues en la sala 2 nos quedó muy corto el tiempo. Se comentó pues varios temas. El tema de que, claro, es muy bueno que dentro de la administración se haga visible estos trabajos colaborativos. Da esperanza, por un lado. Luego, otro tema es el tema del tiempo y que es un proceso que necesita su tiempo y que ahí está un poco la palabra paciencia también. Luego quería compartir una pregunta que me surgió y justo se nos cortó cuando intentaba un poco desarrollarla con el grupo, que es que un equipo puede tener un propósito general y en una administración pues será atender al ciudadano o lo que sea. Y luego el cómo conseguimos este entorno de diálogo, pues está el tema de la comunicación, la transparencia, la confianza. Y lo que me estaba levantando todo esto que se habló desde hace 1 o 2 horas, pues es que me parece que cada grupo necesita formular un propósito que no sea esta entrega de trabajo esperada desde el exterior, sino que necesita como construir un propósito que entienda, que sea el del grupo y luego utilice el cómo, que es como pues a través de una comunicación transparente del cuidado, del respeto, de la confianza, etc. No sé si ahí Elisa y José Ignacio tienen algo que comentar o para completar esta reflexión que me quedó abierta para las próximas semanas, creo. A mí me parece súper interesante, Celine, lo que comentas. Yo creo que efectivamente mucho de lo que tiene que ver con el trabajo colaborativo tiene que ver con el cómo, con cómo se hacen las cosas más allá del resultado final del producto. Y además tenemos la suerte de que la mayoría de las veces las estructuras de poder no están tan centradas en ese cómo. Es decir, son más permisivas con el cómo se hacen las cosas, que es donde probablemente las comunidades y los grupos colaborativos están poniendo la intención a través del cuidado mutuo, a través de esa calidad en la conversación, a través de manejar determinados valores, ¿no? Sí, es lo que me sugiere lo que dice. Y otra cosa, lo que me ha llevado a lo que dices, lo comentábamos antes, en el grupo antes. Yo creo que los grupos colaborativos efectivamente necesitan tiempo. Necesitan tiempo. Necesitan otro tipo de tiempo que el que usamos normalmente. Necesitan hacer pausas reales que permitan que se conecten los saberes de la gente. No hay conexión entre saberes sin pausas, no hay conexión entre saberes sin tiempo, no hay conexión ni siquiera con uno mismo sin pausa. Es esencial para que sucedan otras cosas en nuestras organizaciones. Perdón, José Ignacio, te silencié, perdón. Yo te silencié, perdóname. Sigue silenciado. Sí, José Ignacio. ¿Está? Ahí sí, gracias. ¿Para que me calle o? Oye, cállate ya. Bueno, termino, ¿vale? Termino solo porque quería conectarlo con otra cosa, el tema de las pausas. Creo que es esencial, ¿no? Fíjate, hubo una cosa que me comentaron que me pareció súper bonito en pleno urgencia de la pandemia en un hospital de Madrid, en medio del hospital desbordado, la jefa de cirugía empezó a poner en práctica
que un par de veces al día ella cogía una campanita y pasaba por los pasillos del hospital tocando la campanita. Tac, tac, tac. De manera que quien no estuviera en ese momento en una actividad súper urgente, paraba durante 15 segundos cuando sonaba la campanita. Midieron qué había pasado con eso y midieron que el nivel de respuesta humana de toda la gente que había hecho eso había intensificado y había mejorado el funcionamiento y la salud y la conexión con los enfermos. Pero hubo que hacer una pausa para que hubiera una conexión de uno consigo mismo y a través de eso una conexión más eficaz con los otros. Sin pausa no hay posibilidad de producir transformaciones en uno ni en las organizaciones. Lo que hay que entender cómo hacemos esas pausas y cómo las gestionamos, porque siempre decimos, no tenemos tiempo, mentira. Mentira. Somos capaces de hacer pausas, ¿vale? Esa es una cuestión. Y otra que, antes que me silenciara Pato, iba a decir que le estábamos hablando en el camerino, porque me lo sugirió, creo que fue Natalia, no sé. Es que la colaboración, nosotros entendemos que la colaboración es un arte performativo. Es un arte porque no funciona con piloto automático. En cada grupo, en cada situación, en cada momento es distinto en su origen y en su desarrollo. Y es performativo, como la danza, porque surge en puro presente cada momento de colaboración y cada momento del grupo. Y en puro presente se desvanece. Por eso no hay dos grupos iguales, no hay dos momentos iguales. Si queremos repetir la sesión de hoy, jamás se dará igual. Es porque se activan otro tipo de energías, otro tipo de saberes. Es un arte performativo como la danza. Y quienes gestionemos procesos colaborativos con grupo, hemos de hacerlo con la sensibilidad y la delicadeza con que se está en momento presente en las artes performativas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Entonces, y le damos el pase a Edna porque nos trae una sorpresa ahora para el cierre de Full Conexión, como es habitual en estos viajes, ¿cierto? Sí, sí, justamente me emocioné mucho con las palabras de José, porque vamos a hacer una pausa y justamente creo que va a ser performativa y va a adaptarse a nosotros. Así que les voy a dar unas pequeñas instrucciones. Mentalmente vamos a volvernos artistas, ¿sí? Vamos a imaginar que todos nosotros tenemos una competencia, no sé, Picasso, imagínense a su pintor favorito y ustedes van a tener ahí su técnica ya lista y todo. Y vamos a hacer un recorrido más adelante, vamos a poner una canción y vamos a ponernos adelante un cuadro que vamos a pintar, haciendo un recorrido por todo lo que hemos conversado sobre la colaboración. Y a ese cuadro le vamos a poner un título y vamos a ir a plasmar todo lo que nosotros deseamos transformar con colaboración, sea en nuestros hogares, sea en nuestros trabajos y en nosotros mismos. ¿Sí? Entonces pueden mantener sus cámaras abiertas, si desean pueden cerrar los ojos y mientras se imaginan también pueden pintar cerrados los ojos mientras va a pasar esta canción y al final lo vamos a compartir en un Jamboard que por aquí le vamos a dejar al final. Así que empezamos, si desean pueden cerrar los ojitos. Y hacemos unas 3 respiraciones profundas. Y podemos empezar a pintar ese proceso
desde lo individual a la colaboración. ¿Qué visualizamos en ese cuadro? ¿Qué título le daríamos? Poco a poco vamos abriendo los ojitos y bueno, venimos a este encuentro. Podemos publicar ahí, Pato, el Jamboard con la última hoja, o yo lo publico. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Veo relajados, parece que todos pintamos un super cuadro. Entonces, en estos momentos pueden colocar el título que se imaginaron, pueden acompañarlo si desean, como por ahí ya apareció una imagen. ¿Cómo se llamaría este lienzo que visualizamos? Por ahí hay una manita de color, dice encajiendo flexiblemente. Hay un símbolo del infinito, qué bonito. Pensar en la colaboración y en el infinito de posibilidades que nos puede abrir. Nuestra sangre es colaborar. Ideas en acción, Ubuntu. La danza de la adaptación al entorno. Naturaleza colaborativa. Ideas en acción. Encuentro, trascendencia e identidad. Comunidad bonita. Volver al origen, recordar. Si alguien igual desea compartir, puede hacerlo en este momento, que vamos cerrando este espacio maravilloso en donde estamos conociéndonos y aprendiendo también a colaborar de diferentes maneras. Encuentro, trascendencia e identidad, del sueño a la realidad.
y creo que hasta ahí he leído todos. Por ahí hay un dibujo de muchas personas de colores que se pintaron. Manos de colores, creo que todos vimos manitos de colores. Estamos en la sinergia. Bueno, de mi parte igual agradecerles. Creo que fue un bonito espacio de introspección. Nos quedamos, hay muchos mensajes ahí que nos quedaron. Nati, si quieres comentar algo más. Y agradecerles a José Ignacio y Elisa por su participación, por su tiempo dedicado, por compartir el aprendizaje que han tenido en este camino, ¿no? de transitar desde el individualismo hacia la colaboración y más aún de poder llevarlo a la práctica también. Estamos expectantes también a esa caja de sorpresas de metodologías y herramientas ahí que van a compartir también. Agradecerles a todos por haber participado, haberse sumado el día de hoy. Y también comentarles que, como les habíamos anunciado por correo a los miembros de la escuela, los invitamos a que se queden unos minutitos más también, que no se retiren de esta sesión, y unas palabras de finales, ¿no? A Elisa y a José Ignacio para que se puedan despedir también. Bueno, pues yo que he estado encantada, que muchas gracias por habernos invitado y por habernos dejado participar en algo así, que ha sido una experiencia maravillosa, así que estoy encantada de conoceros y que para lo que queráis estamos aquí. Yo también estoy encantado, me ha gustado mucho estar con vosotras, con vosotros. A ver, si me dejáis, cuento un pequeño cuento para José terminar. Ignacio se tiene que despedir con un cuento, se me había olvidado deciroslo, él es experto en despedirse con un cuento maravilloso. No, soy muy pesado, No, mira, si dicen que, bueno, en fin, os lo cuento rápido para que podáis quedaros solas y solos. Hay una persona que está trabajando en Praga en una oficina y una tarde de primavera, una mañana de primavera, tiene las ventanas abiertas y con el olor de las flores y la luz y el calor del sol y tal, decide en su rato de desayuno salir a la plaza que tiene delante y ponerse a contar cuentos a la gente que pase. Y se pone esta chica a contar cuentos a la gente que pase en la plaza y la gente se detiene y la escucha. Y al día siguiente decide hacer lo mismo porque ve que hay cierto éxito y la gente la escucha en esa media hora de desayuno. Y lo repite al otro día y al otro y al otro y así un día detrás de otro hasta que llega el invierno. El invierno en Praga y el frío y la helada. Y ella, a pesar del invierno, decide salir a la plaza y seguir contando cuentos. Y está allí como una estatua congelada, abrigada, contando cuentos a nadie porque ya nadie se detiene. Y hay alguien que la ha visto todos esos días desde un edificio cercano y se le acerca y le dice, oye, ¿pero qué haces aquí con la helada esta y cayendo la nieve contando cuentos? Esto tenía sentido en primavera, pero ahora nadie te escucha, nadie se para. Y entonces ella abre los ojos, lo mira y le dice, yo bajé aquí porque quería contar cuentos, porque quería cambiar el mundo. Y ahora sigo contando cuentos porque no quiero que el mundo me cambie a mí. Yo creo que en esa es en la que estamos. Estamos en esa historia en que encontramos en los procesos afectivos y de generación de conocimiento de la colaboración la resistencia para que el mundo no nos cambie a nosotros. Y como las chicas seguimos contando cuentos. Así que adelante y que todo vaya bien. ¿Vale? Muchas gracias. 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 Muchas gracias, Elisa y José. Muchísimas gracias por eso. A ver si pueden activar sus camaritas los que están con la cámara apagada, y si no, para una foto final, así como no sé cómo nos abrazamos, no sé cómo sería el efecto de abrazarnos en cámara, así, y tomamos una fotito final ahí para despedir a Elisa y a José Ignacio, agradecerle a los organizadores, ¿cierto? Patricio, Edna, Mauricio, Seba, Mónica, Celine, estuvieron ahí acompañando. Muchísimas gracias. Y los liberamos de la mano, pero los liberamos. Venga, bueno, gracias. Que vaya bien. Hasta luego.